Entre la variada flora de las sierras prepirenaicas hay una planta muy especial por el aprovechamiento que los campesinos han hecho de ella, la alucema. Esta planta, Lavandula latifolia, es muy parecida al espliego, Lavandula spica, aunque como dice el refrán, espliego y alucema son una cosa misma. 4 décadas después de la última calderada, algunos vecinos de Biel, en colaboración con el Centro para el Desarrollo del Prepirineo, han decidido cocer una caldera de espliego para recordar aquella vieja actividad en la que hasta los niños eran protagonistas. En Biel, como en muchos otros pueblos de las laderas montañosas abundantes en esta planta, el espliego se segaba cuando estaba en su punto de floración, que coincidía después de la recolección del cereal, es decir, para finales de agosto o primeros de septiembre. Esta actividad, en la que podían colaborar todos los miembros, suponía un ingreso complementario para la economía familiar. Se acababa la trilla y era una manera como otra cualquiera de sacar a una perrilla, porque entonces no había jornales. O sea que era una forma de sacar a una perra. Antaño, el espliego, que crece espontáneo en los labrantíos de los campos que no se siembran, era muy abundante, pues su recolección anual aumentaba el rendimiento de la planta. La sequía de este año, además de otros factores propios de la despoblación de la zona, ha contribuido para que la cosecha de espliego no tenga la calidad deseada. Como ya la gente desapareció el ganado. Al desaparecer el ganado, pues se ha poblado todo de mata baja y todo eso, y claro, pues el espliego no desarrolla. Y eso, y que no hay gente, no hay personal. Si el tajo era bueno y el segador ágil, un hombre en una jornada podía segar de 250 a 300 kilos de espliego, que luego vendía al espigolero a un tanto por kilo puesto en la caldera. Y hay que recogerlo con la fresca porque el sol te lo quema mucho y siempre te lo juta. Había que llevarlo siempre por la mañanica. Las herramientas para segar el espliego son muy sencillas, la zoqueta y la hoz. Con una mano, protegida con la zoqueta para evitar los cortes, el segador coge un manojo de espliego y con la hoz lo corta por su pie hasta formar una alcada. Esto es una alcada, ¿eh? Y esto que se hace así para atar así, es una ligarza. Ahora no me llega porque es muy corto, ¿eh? Eso que hay, los haces, aquí decimos gavillas. Y luego se pone 3 o 4 o 5 haces o gavillas y se hace un fajo. Esto es alcada. Después de un rato de segar, estos vecinos de Biel hacen una parada para echar un trago y descansar. Decía mi abuelo que la mejor bebida era el agua, pero el vino es mejor aún. Sí, que se hombre. Y si no las compramos. A media mañana, los segadores ya tienen la cantidad suficiente de mata de espliego para llenar la caldera. Llega el momento de hacer los fajos para transportarlos hasta el punto donde se llevará a cabo el proceso de destilación. Y te cargabas unos fajos grandes, todos los que podías al hombro, porque muchos se iban al hombro. Otros llevaban su burrico, otros llevaban algún macho, otros llevaban de todo, algún mulo. O sea, quiero decir, mulos de los que había entonces. La caldera había que colocarla en un lugar que tuviera una corriente de agua para pasar por ella los tubos de refrigeración y con la que se pudiera llenar su parte inferior. Además, la caldera debía estar en un lugar accesible para los segadores que traían su oro de color lila a hombros o a lomo de caballerías. En los tiempos florecientes de esta actividad, los fajos de espliego llegaban a formar una gran muralla vegetal a la espera de ser cocida. La caldera está dividida en 2 partes. En la inferior, separada por una rejilla, caben unos 40 o 50 cubos de agua que estos hombres obtienen de la acequia. El recipiente sirve para separar la esencia del agua. Entonces el agua sube de este
salida más alta. Al pesar menos la esencia cae al chorro, entonces sale el agua de abajo y la esencia va creciendo aquí. Va subiendo al nivel de este. Cuando llega el agua aquí, si está abajo, la esencia sale por aquí también. Entonces tiene que estar el agua más alta porque al pesar menos ya se queda sobre el nivel. Y no tiene transmisión que eso. En el momento que se echa el agua, ya se puede pegar a fuego, mientras se llena, se calienta el agua ya. Y así se adelanta mucho tiempo. La primera calderada se busca ramilla, aliagas o lo que sea. Y después ya con el mismo espliego cocido se ensancha y se seca solo. Y es la mejor leña que hay para hacer esto. El agua de la caldera tardará 1 hora en calentarse. Los espigoleros aprovechan este tiempo para pesar los fajos en la romana y llevar la cuenta de los kilos que ha traído cada uno. 40 kilos. Antaño, los segadores trataban de llevar el espliego por la mañana porque estaba más verde y húmedo y por tanto pesaba más. Los fajos suelen ser de 10 a 12 kilos. Para ganar más peso, algunos segadores recurrían a la picaresca. Había algunos que querían meter hasta alguna piedra, mojarlo un poco. Eso es lo que más corriente se hacía. Pero si hay una piedra, muchas veces al levantarlo por arriba, la piedra se caía. Y la trampa pues se quedaba al descubierto. Una vez pesados los fajos y antes de que el agua empiece a hervir, los espigoleros llenan la parte superior de la caldera con las matas de espliego. En este recipiente caben entre 450 y 500 kilos de planta bien prensada. Para ganar la máxima capacidad en el interior, estos hombres de Biel pisan y aprietan las matas. Cuando la caldera está llena con sus dos componentes, el agua y el espliego, hay que cerrarla con la tapa. Para impedir cualquier escape de vapor durante la ebullición, sellan con barro la juntura de las dos piezas. Pues esto para que no respire y como el vapor que sale allí, bien tapado con el barro, se pone el tape y entonces ya no sale. Y entonces después saldrá por el tubo de este y bajará abajo, donde lo enfriará y saldrá el recipiente. El agua y la esencia. A partir de este momento, la caldera tiene que estar cociendo sobre 1 hora u hora y media hasta que todo el agua se haya evaporado. Y eso ya nos lo marcarán los pozales que hay por abajo. Cuando vayan 8 o 10 pozales de agua, entonces miraremos a ver si sale esencia o no sale. Cuando no salga esencia, pues ya es que se ha terminado ya del todo. A ver, aquí todo el trabajo es abajo, donde está el recipiente, para ver cómo sale, si sale bien o cómo sale. Ya tenemos un vaso para saber la esencia que sale. La obtención del espliego es un proceso de destilación. El vapor del agua que hierve en la caldera se mezcla con los aceites esenciales evaporados del espliego y salen por el único espacio que hay abierto, un tubo en la parte superior de la caldera. Este tubo está sumergido en la acequia de agua corriente y tiene un largo recorrido. Los gases, al entrar en contacto con la superficie fría del interior del tubo, se licúan y salen al exterior en forma de gotas. La actividad en el fogón continúa, pues hay que mantener el estado de ebullición del agua. Domingo, que conoce bien este trabajo, sabe que tiene que haber mucha llama y poca brasa. Poco a poco, el líquido resultante de la mezcla del vapor del agua y del espliego sale con más intensidad y queda recogido en el vaso florentino o regadera. Con el fin de comprobar si va saliendo ya esencia, pues hacemos este proceso, que es muy sencillo y antiguo. Llenarlo el vaso y como la esencia queda arriba, pues ya se nota que hay algo, ya va saliendo algo. No creo que podáis recogerlo, pero aquí ya se nota que brilla, que es distinta al agua. Y claro, se va controlando así todo el tiempo, vamos controlándolo. Esto lo volvemos a echar ahí, que luego saldrá mucho más que los que sale ahora. En el interior del vaso florentino,
El aceite, que es más denso que el agua, flota y ocupa la parte superior del recipiente. Cuando el vaso florentino se ha llenado, el agua, que ocupa la parte inferior, sale por el tubo y se recoge en un cubo. El control de la ebullición se hace junto al vaso florentino. Por el número de cubos de agua que salen de la caldera, los espigoleros saben el tiempo que falta para terminar el proceso. Normalmente suelen salir entre 9 y 11 cubos de agua en cada calderada que el espigolero va contando con unas piedras. Para no llevar en memoria los pozales que llevan de agua sacados y cada piedra un pozal que se tira. Y así no se eleva uno de la memoria. El líquido resultante de la ebullición cada vez sale más espeso y con más contenido de aceite. Son ya 10 los cubos de agua que se han tirado a la acequia y el proceso está llegando a su final. Mientras termina de salir toda el agua que queda por la tubería, los espigoleros abren la caldera y con una horca sacan las matas ya cocidas y sin esencia. Pues ahora ensancharlo por todo solo para que se seque y luego hacer fuego con él para cocer otro espliego que viene detrás. Y así todo el tiempo que sea, 1 mes, 2 meses, lo que sea, todo el tiempo que hace falta. Hace 4 décadas, cuando la destilación del espliego estaba en pleno auge por todo el Prepirineo, el proceso era continuo y se llegaban a cocer unas 4 calderas al día. Las matas de espliego que se sacaban de la caldera eran extendidas por la explanada para que se secaran y utilizarlas como combustible en las siguientes calderadas. Cuando la caldera quedaba vacía y todavía caliente, se volvía a echar agua y espliego, se cerraba y se iniciaba otra vez el proceso. Mejor se seca. Ahora solo queda separar los 2 productos resultantes. Domingo vierte con cuidado el agua que está por debajo de la esencia, comprobando con su mano el momento en que sale el aceite. Es que aquí no puedes calcular aquí, porque cuando sabías que hacías 4 calderas, sabías que te salía medio pozalico de agua, sabes que te llegaba la esencia hasta cierto punto, ¿sabes? Pero aquí no se sabe. Trae un pozal, trae. Así lo haremos más seguro. Si tenemos en cuenta que la proporción entre la planta de espliego destilada y la esencia obtenida es muy grande, es decir, por cada 500 kilos de planta se pueden obtener unos 4 kilos de esencia, podemos entender que estos hombres traten de impedir que se pierda una gota del producto. Menos del 1% de esencia a los 100 kilos de espliego. Habrá mucho pozo y un poco de agua. Bueno, pero se ve esencia de aquí para arriba. Sí, que se está llena. Y aquí hay más. Aquí más. El proceso ha terminado. A pesar de la mala floración de este año, todavía ha salido 1,5 kilos de esencia totalmente pura y limpia. La experiencia de recordar esta vieja actividad ha sido positiva. La caldera quedará allí como parte del territorio museo para encenderla cada año y dar a conocer un viejo oficio propio de esta zona que ya ha caído en desuso. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.